Asociación Camino Anima Mundi presenta. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, la verdad, es fascinante. Vamos a hablar de esas historias invisibles que todos llevamos dentro, esas que muchas veces sin darnos ni cuenta van moldeando nuestra realidad, todo lo que vivimos. Porque, a ver, lo que nos pasa en la vida no nos llega al alma así en crudo, ¿verdad? Siempre llega a través de unos filtros, de unas mediaciones muy concretas. Y claro, esto nos lleva a la primera gran pregunta, la que lo pone todo en perspectiva. A ver, ¿qué es lo que vivimos en realidad? ¿Vivimos la realidad pura y dura o vivimos más bien la historia que nos contamos sobre esa realidad? ¿Es ese relato lo que al final define nuestro mundo? Bueno, para empezar a responder a esto, tenemos que sumergirnos en lo que podríamos llamar el mapa oculto del alma, porque es que es fundamental que entendamos qué es de verdad una narrativa. Y ojo, que es mucho más que un simple cuento o una historia que contamos. A ver, cuando hablamos de narrativa, no estamos hablando solo de algo que se cuenta con palabras. Es algo mucho más profundo. Es la estructura misma con la que organizamos todo lo que nos pasa. Podríamos pensar en ello como el sistema operativo de nuestra alma. Con ese sistema operativo interpretamos lo que vivimos, le damos un lugar al dolor, intentamos comprender nuestros deseos e incluso imaginamos cómo será el futuro. En el fondo, es el mundo interior en el que de verdad vivimos. Y esto es algo universal. Nos pasa a todos, sin excepción. Nadie vive sin una narrativa. Siempre, desde que nacemos, ya estamos metidos en una historia que no hemos elegido, en un cierto clima emocional, con un lenguaje y unos símbolos que ya condicionan de antemano nuestra forma de mirar el mundo. ¿Es que es así? Nadie, absolutamente nadie, interpreta las cosas desde un vacío puro, desde una especie de neutralidad total. Eso no existe. Siempre partimos de un mapa que ya llevamos dibujado en el alma, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de que está ahí. Así que, si esto es así, la verdadera pregunta, la importante, no es si vivimos o no dentro de historias, porque como vemos, eso lo hacemos todos. La cuestión fundamental, el meollo de todo esto es ¿qué tipo de historias son las que nos habitan? ¿Qué relatos llevamos dentro? ¿Son de los que nos dan vida, nos sostienen, o son de los que nos encogen, nos deforman, o quizá nos abren a una verdad que nos supera? Y es aquí donde entramos en una distinción que es, clave para poder orientarnos en este mapa interior. Vamos a ver la diferencia entre esas historias que nos dan vida y las que de hecho nos la quitan. Vamos a ponerlas frente a frente para que se vea claro. Es una distinción fundamental, por un lado, lo que llamamos narrativas sanas y por otro, las narrativas tóxicas. Pensemos en una narrativa sana como si fuera una tierra fértil, un suelo bien aireado. ¿Qué pasa en un suelo así? Pues que las cosas pueden crecer. Una narrativa sana te permite crecer con confianza, te da la capacidad de crear vínculos, es la que te transmite en lo profundo que la vida tiene valor, que tu cuerpo no es basura, sino que es digno, que cometer errores no es el fin del mundo, sino que es parte del camino de aprender, y sobre todo que el dolor, aunque duela y sea muy real, no tiene la última palabra sobre tu existencia. Ojo, una narrativa así no te salva por sí misma, pero prepara el terreno, vaya si lo prepara. Y en el otro extremo tenemos la narrativa tóxica. Esto es como respirar un aire viciado, un aire contaminado, y lo peor es que muchas veces ni te das cuenta. Este tipo de historia organiza toda tu vida alrededor del miedo, de la vergüenza, de la desconfianza. Es esa vocecita interior que te susurra constantemente: no vales nada, el mundo es una amenaza, ten cuidado, que amar es peligroso, sentirte hace débil, la culpa es lo que eres. Y no es solo una mala idea que tienes en la cabeza, es una atmósfera, un clima interior que te va calando, que te moldea el cuerpo y te deforma el alma. Y fíjense qué curioso, porque esto conecta con una intuición espiritual muy antigua y profunda. Cuando San Pablo, en la carta a los Efesios, habla del príncipe de la potestad del aire, ¿a qué se refiere? Pues precisamente a esto. Ese aire es ese clima espiritual, ese ambiente simbólico, esa narrativa tóxica que respiramos y que va dándole forma a nuestra manera de ver el mundo, a menudo sin que nos percatemos de ello. Bien, pero ahora vamos a darle una vuelta de tuerca a esto, porque aquí nos encontramos con una paradoja fascinante. Vamos a explorar la extraña relación que hay entre tener una aparente salud, tener una herida profunda y real, y la capacidad que uno tiene para abrirse a algo totalmente nuevo. Y es que el propio Evangelio nos pone delante esta paradoja. Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Pues parece que la llamada, la invitación, no va dirigida a los que ya se sienten perfectos, completos, los que creen que ya no necesitan nada. Y la idea se refuerza con esa otra frase tan conocida: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Ojo, esto no significa que estar sano sea malo, para nada. Lo que nos está diciendo es que la conciencia de la propia necesidad, el darse cuenta de la propia herida, de la enfermedad, es precisamente lo que abre la puerta. Es lo que crea el espacio para que el médico pueda entrar. Y aquí está el núcleo de la paradoja, una narrativa de autosuficiencia, una vida que parece perfectamente sana y ordenada por fuera, pero que está completamente cerrada en sí misma, puede ser mucho más impermeable a la gracia que una vida que está hecha a pedazos. ¿Por qué? Porque a veces es precisamente la quiebra, el tocar fondo, lo que te deja radicalmente abierto, lo que te obliga a pedir ayuda. Todo esto nos conduce de forma natural al tercer y último tipo de relato. Y este es el más radical, el más transformador de todos. Hablamos de la narrativa que no se limita a mejorar un poco la vida, sino que la rehace por completo, desde los cimientos. Aquí es donde hay que prestar mucha atención, porque la diferencia es abismal. A ver, una narrativa sana, como decíamos, te ayuda a vivir, hace la vida más llevadera, más habitable. Pero la narrativa salvífica juega en otra liga. No se trata de ayudar a vivir, sino de rehacer el mismísimo centro desde el que se vive. No es una simple mejora, no. Es una refundación total de la persona. Para la fe cristiana, esta narrativa salvífica tiene un nombre y un rostro, Jesucristo. Y lo que hace es desplegar ante nosotros un mapa de la existencia completamente nuevo, uno que lo cambia todo. De repente revela quién es Dios de verdad, nos muestra el sentido profundo de la cruz, que significa la reconciliación. Anuncia que es posible una nueva creación, aquí y ahora, y nos enseña cómo vivir en un cuerpo, habitando nuestra propia piel, en lugar de vivir escondidos y atrapados detrás de una fortaleza defensiva. Muy bien. ¿Y entonces todo esto qué significa en la práctica? O sea, ¿cómo aterrizamos esta comprensión en el día a día, en la vida espiritual de cada uno, en nuestras comunidades, en la forma en que educamos y acompañamos a otros? Pues las consecuencias son enormes. Esto quiere decir, por ejemplo, que no basta con transmitir verdades abstractas o tener una doctrina impecable. El clima de una comunidad, el ambiente que se respira, es tan importante como lo que se enseña. Quiere decir también que no podemos juzgar a la ligera la cerrazón de una persona, porque quizás lo que parece soberbia es en realidad una herida muy profunda. Y sobre todo nos revela que la salvación en el fondo es esto, es entrar en una historia nueva, una que te permite mirar hacia atrás y renarrar toda tu vida, todo lo que has sido, bajo una luz completamente distinta. Y así llegamos a la gran síntesis de todo esto. El Evangelio no entra en un vacío, nunca, no llega a una página en blanco, aterriza de lleno en nuestras historias concretas, con todo lo que tienen de bueno y de roto, con sus zonas sanas y sus partes tóxicas. Y llega para confrontar esas historias, para sanarlas y al final para recapitularlas, para darles un sentido pleno y definitivo. La fe, en esencia, es precisamente eso, el encuentro, a veces dramático pero siempre real, entre la gran historia de Dios y nuestra pequeña y frágil historia. Si todo esto que hemos meditado resuena de alguna manera, si despierta preguntas o un deseo de profundizar en cómo estas narrativas están operando en la propia vida, pues la invitación a continuar el diálogo está abierta. Se puede escribir a quiero@caminoanimamundi.org.